Muy buenas tardes. Ok, Buenas buenas tardes, tardes, muchas bienvenida. gracias Buenas por esta tardes, invitación. profe. Buenas tardes. Bienvenida. Hola, hola Juan Pablo, hola Miriam. Un placer estar con ustedes. Igualmente, Y me- profe, siendo las 3:11, entonces abrimos este espacio académico al que hemos titulado Explorando la fuerza del modelo educativo activo. Gracias, profe Aleida, por hacer parte de este espacio. Realmente es un diálogo educativo en el que conoceremos su mirada. Hoy queremos escucharla porque realmente creemos que cada voz suma al proceso de transformación del aula. En ese orden de ideas, la entrevista nace con el objetivo de conocer las perspectivas de los profes y la aplicación del modelo educativo activo dentro del aula desde un quehacer didáctico. Entonces, analizaremos sus respuestas y más adelante procederemos a estudiarlas, a investigarlas. Y bueno, sin más preámbulos, primera pregunta, ¿cuál es su nombre y apellido? ¿Qué edad tiene y cuántos años lleva en este rol educativo como docente? Bueno, Tati, mi nombre es Aleida Solano Mendoza. Tengo 31 años de estar como docente y mi edad es 54 años. Interesante, alta experiencia y consideramos que va a aportar significativamente a este estudio que realizamos. ¿Cuál es el lugar donde actualmente se desempeña como docente, profe? Bueno, estoy trabajando en la institución educativa técnica Roy Villalba de Fonseca, La Guajira, ¿Qué área enseña? el área de inglés. Ok, ¿y qué tipo de población ha liderado hasta esta fecha? Bueno, la población que siempre, con la población que he trabajado siempre es la población urbana en los niveles de básica, secundaria y media. Listo. Procedo entonces a darle la palabra a mi compañero Juan Pablo para que con esta entrevista. Bueno, maestra, bienvenida. Para mí es un placer Gracias. tener eh, el placer de estar con su merced acá en este espacio, compartiendo este espacio de saberes, ¿no? Entonces, antes de continuar, pues me gustaría saber con qué modelo pedagógico su merced considera o usted ha relacionado todo su quehacer docente. Bueno, Juan Pablo, inicialmente te estoy hablando de 31 años de experiencia. Por lo tanto, cuando yo inicié mis primeros pasos en la docencia, comencé con un modelo tradicional, que era el modelo en el que te formaste y en el que te formaron. Pero con el transcurrir del tiempo, ese modelo tradicional lo fui cambiando. A pesar de que tenía un modelo tradicional en los inicios, que fue en 1994, yo siempre tenía la intención de que el estudiante se moviera en el salón, a pesar de que de pronto era la clase tradicional que tú explicabas y eso, pero me gustaba llevarlo a práctica. Antes de conocer todo esto de las metodologías activas, de pronto ya yo venía con algo de esas metodologías activas. Ya después fui cambiando toda esa metodología tradicional por la metodología, todas las metodologías activas que iba conociendo, las iba llevando al aula, las iba aplicando y me iban dando resultados. Me daba cuenta que con esa metodología activa tenía, como su palabra lo dice, al estudiante activo en mi clase, que era lo que yo quería, tener al estudiante despierto en mi clase y no el estudiante ahí recibiendo solamente la información, lo que el docente decía era lo último, no, sino compartir con ellos desde sus conocimientos previos y lo que iban a ir adquiriendo en el transcurso de las diferentes clases. Eso es lo interesante de este método, de esta metodología, ¿no? Que de una u otra manera mantiene al estudiante como en constante pensamiento. Y tú decías algo muy importante, ¿no? El tema de que todos fuimos hijos de la escuela tradicional. Hasta su merced fue hija de esa escuela tradicional, que siento yo que en tu discurso como que llevó a que cambiaras esa perspectiva y activaras al estudiante.
Exactamente, exactamente. También pienso que influyó mucho mis docentes en la universidad, porque tenía docentes que a pesar de que eran mayores, eran docentes que te mantenían activos en la clase con cosas reales, contextualizaban, llevaban a nosotros los estudiantes, nos llevaban escenarios reales. Yo decía, yo quiero ser una docente así, yo quiero tener unas clases así. Y pues ya yo venía como con esa perspectiva y la fui implementando poco a poco en mi quehacer pedagógico. Y en el marco de este proceso de activación, digamos, de implementación del modelo activo, eh, ¿cómo has evidenciado ese cambio? ¿Si has visto ese cambio entre el fenómeno de la escuela tradicional y la escuela activa? Claro, claro, tú lo evidencias en los resultados, porque cuando tú trabajas con un modelo activo, tienes mejores resultados con los estudiantes. La mortalidad académica disminuye. Y lo más importante, yo pienso que nosotros como docentes lo que nos interesa es que el estudiante se motive en tu área para que desde allí él comience a ser una persona autónoma. Porque si él se motiva, lógicamente que va a querer aprender así no estés tú. Entonces esa es la idea, que tú lo motives tanto de que él, sin que esté el docente al frente, él busque medios de aprender, en este caso el inglés, y tratar hasta de superar al docente. Entonces la idea es esa, que tú con tus metodologías activas cambies la mentalidad del estudiante y lo lleves a ser una persona autónoma en su aprendizaje. Entonces, ¿cuáles consideras que son los efectos positivos y negativos que has evidenciado del modelo pedagógico activo? Bueno, el modelo pedagógico activo tiene sus ventajas y sus desventajas. En la parte académica, podríamos decir que, que las ventajas es que hay un aprendizaje significativo. Tenemos un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque el estudiante está siendo protagonista de su aprendizaje y lógicamente al ser el protagonista de su aprendizaje, él va a aprender mejor y su aprendizaje va a ser realmente significativo. ¿Por qué? Porque está él inmerso dentro de ese aprendizaje. Otra ventaja, el uso de las herramientas tecnológicas. Al tener metodologías activas, tienes uso de herramientas metodológicas. Yo, por ejemplo, en mi caso utilizo varias plataformas. Utilizo sobre todo plataformas que son de juego, porque como es inglés, me gusta llevarlo siempre con juego para que el estudiante se motive. Entonces, dentro de nuestras clases, ¿qué utilizo? Utilizo WordWall, por ejemplo, que allí los estudiantes, de acuerdo al tema que estamos viendo, realizamos juegos relacionados con la temática que estamos trabajando en el momento, pero a través del juego. Entonces el estudiante se motiva con eso del juego, de que tiene que de pronto hay un laberinto y él tiene que ir por el laberinto a encontrar la respuesta, eso lo motiva a él. También utilizamos Twinkle. En Twinkle hay también juegos. Generalmente son juegos. En Genially hay escape room. Pues me gustan los escape room de Genially, que son digitales, pero también me gusta realizar mis propios escape room. Y ahí entro con la gamificación. Entonces, ¿qué hago? En inglés trabajamos por módulos. Nosotros seguimos el currículo sugerido de inglés del Ministerio de Educación y módulos. Y entonces son módulos transversales totalmente. Tienes un módulo de democracia y paz, un módulo de salud, un módulo de globalización. eh, Tienes diferentes módulos, o sea, están todas las áreas inmersas en inglés. Por eso es común que en mis clases tú ves estudiantes desde llevar cosas reciclables, como de ir vestidos como se visten en determinado país o la comida de determinada parte. ¿Por qué? Porque los módulos son transversales totalmente. Y que hay algo positivo allí. Tú sabes que las metodologías activas, una de las metodologías activas son el aprendizaje basado en tarea, aprendizaje basado en proyecto, aprendizaje basado en problemas, y dentro de los textos de nosotros precisamente los trabajamos así. Tenemos de sexto a séptimo, aprendizaje basado en tareas, de octavo a noveno, aprendizaje basado en proyectos, y 10 y 11, aprendizaje basado en problemas. Entonces estamos tratando de que el estudiante piense, no que el estudiante reciba una información y no la dijera bien, sino que él haga parte de ese proceso a través de esos diferentes proyectos, tareas, problemas,
y llevarlos a ser unos estudiantes críticos. Entonces, esas son unas ventajas que tiene la metodología activa, pero también tiene, si te digo en la parte académica, en la parte del estudiante, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja? Que el estudiante puede desarrollar sus habilidades blandas a través del trabajo colaborativo, del pensamiento crítico, lo ayuda a desarrollar esas habilidades. También el estudiante aprende a enfrentarse a un público, estar al frente, debatiendo cualquier tema, exponiendo sobre cualquier tema, y ya eso es algo que al estudiante le va dando seguridad. Pero así como hay esas ventajas, también hay sus desventajas. ¿Cuál es la desventaja en la parte académica? No todos los estudiantes tienen la capacidad para colocarse al frente, para dirigir un debate, porque hay estudiantes muy tímidos, y entonces al ser una metodología activa, que ellos tienen que estar hablando constantemente, estar al frente, estar en el grupo, estar opinando, hay los estudiantes que son tímidos, que no tienen esa capacidad de relacionarse tan fácilmente, se van a estresar, les crea ansiedad a veces. Entonces hay que saber también manejar esa parte, porque entonces el estudiante se siente, de pronto hay uno que es pila para hablar, que hace y tal, y eso intimida a aquel estudiante que no es capaz de hacerlo. Entonces se trata de mezclar diferentes metodologías para que todos los estudiantes participen, prácticamente hacer un dúo en tu clase. Trabaja el diseño universal en tu clase para que a partir de allí todos los estudiantes, hasta aquellos que tienen su discapacidad física o intelectual, puedan ser parte activos de la clase. Y otra desventaja que tenemos en la parte académica es la desigualdad con los recursos. O sea, no todas las instituciones tienen los recursos tecnológicos para tú aplicar las metodologías activas. No tienen la infraestructura como tal. Entonces son limitantes, son brechas que están y que impiden que el docente pueda de pronto tener al estudiante enfocado en la actualidad, en la tecnología, en la modernidad, porque no lo tienen los colegios. Entonces son desventajas que hay. Otra desventaja que hay, Juan Pablo, dentro de esta metodología, el desgaste de pronto que tenemos nosotros los docentes. Porque cuando tú trabajas con metodología activa, tú trabajas el doble, o sea, te toca trabajar mucho para poder realizar cosas. O sea, si tú vas a hacer un escape room, a mí un escape room me toma hasta un mes realizarlo, apenas organizarlo y ya después sacar las actividades que yo voy a aplicar en ese escape room, también es otro tiempo que yo tengo que escanear cosas, que imprimir, que plastificar, que buscar, por ejemplo, si van a buscar algo que está encriptado en un abecedario, inventarme ese abecedario con algo que le motive a ellos y inventarme la película, como dice uno, que va a motivar al estudiante a conseguir eso. Por ejemplo, te digo algo que me ocurrió el año pasado. El año pasado se me ocurrió a mí hacer un escape room con el módulo que estábamos viendo sobre de seguridad, implemento de seguridad, de laboratorio y todo esto, esa cuestión. Y estaba el colegio con las bodas de diamante. A mí se me ocurrió que yo me creé un laboratorio, había un laboratorio y al señor de laboratorio se le perdieron sus lentes de seguridad, porque era uno de los temas de la palabra que estaba, los lentes de seguridad, y con esos lentes de seguridad él no podía encontrar la clave para abrir la caja fuerte donde estaba el diamante para celebrar las bodas de diamante del colegio. Y te cuento que esa fue una experiencia súper emocionante. Estuvieron los padres de familia en el salón, los coordinadores, la rectora y los estudiantes, era la emoción de ellos simplemente salir del salón a otro salón a buscar la clave, a seguir flechas y encontrar cosas, todo encriptado para ellos, buscar lo que era. Me conseguí unos lapiceros con tinta invisible, ver ellos eso con la luz, apagar las luces y buscar la clave con eso. Mejor dicho, eso fue un reto que fue una experiencia súper. Entonces, por eso te digo, lo importante es que Entonces, qué pena, maestra, puedes continuar con tu narrativa. bueno, ya, no, ya te terminé de decir ahí la parte de la experiencia que yo tuve con ese escape room que te estoy diciendo. Entonces, todo el mundo motivado, padres de familia, el rector, los estudiantes, porque la idea es que el estudiante esté en constante movimiento. Con el simplemente de hecho de ellos salir fuera del salón a seguir buscar claves, a seguir flechas y eso, ya eso le está dando ahí un aprendizaje significativo. Y están aplicando a través del juego todo demostrando pues, el conocimiento que ha adquirido
en la unidad o en el módulo que se está trabajando. Interesante esta experiencia, me llama mucho la atención cómo trasladaste ese escape room que es digital a un marco y a un espacio físico, ¿sí? Y me llama mucho también la atención lo que tú decías, ya para finalizar esta primera parte, eh, que llevar esta parte activa al rol docente también nos lleva a nosotros como profesores a desconfigurarnos y prácticamente replantearnos el marco del conocimiento, donde nosotros tenemos que prácticamente como quitarnos de que el aprendizaje y la enseñanza no solamente es un concepto de una vía unidireccional, sino que es diferente, ¿no? Y que ya a nosotros nos lleva a Sí. ocupar otros espacios, como inventarnos ese tema de lo que tú nos contabas, el escape room, y pues también más trabajo. Entonces, también el docente tiene que ser capaz de como desnaturalizar la educación hoy en día, ¿no? Sí, por eso es una de las desventajas también que encontramos, es precisamente eso, la resistencia de muchos docentes al cambio. O sea, no rompen paradigmas, siguen que así nos aburren. Entonces hay que romper paradigmas y hay que atreverse. O sea, si tú no te atreves, nunca vas a iniciar con ese Nunca cambio. iniciamos. Bien, y le doy paso al compañero Milla para que pueda hacerte las dos preguntitas. Ok, gracias, Juanpa. Profe, muy buenas tardes nuevamente. Hola, Un placer con esa hola. experiencia, con esos años de experiencia, tenerlas en este espacio. Yo le tengo Gracias. dos preguntitas por acá. Vamos con la primera. ¿Qué experiencias significativas ha tenido dentro del aula que han marcado su experiencia docente al implementar el modelo activo en su práctica? Bueno, la experiencia que marcó de pronto esa parte como docente fue la primera experiencia significativa que llevé al concurso de experiencias significativas a nivel municipal y acá en La Guajira, participé en Fonseca, que es donde trabajo, y la experiencia ganó. La experiencia ganó, era la lúdica, la lúdica, una autopista hacia el bilingüismo, y cómo a través de la lúdica el estudiante se enamoraba del inglés. Fue una experiencia que nos llevó al primer puesto y a partir de allí pasamos al foro departamental, ese fue el foro municipal, pasamos al foro departamental. En el foro departamental, pues no ganamos, pero ganamos experiencia, que era lo importante. Y luego en pandemia volvimos a participar con el aprendizaje basado en proyectos también en el área de inglés de forma virtual, porque estábamos en pandemia, nos fue también bien. Y recientemente el proyecto de inglés no se ha quedado estancado, sino que cada año nosotros le vamos anexando algo nuevo para que no sea un proyecto como que tan repetitivo, sino que tenga innovación. Y el año pasado o el año pasado participamos con él, con el Flip Classroom. O sea, le agregamos Flip Classroom, que es el aula invertida, y también obtuvimos el primer puesto en el foro municipal, también experiencias significativas. Entonces, algo que veo que gusta y que da resultados porque mostramos resultados. ¿Cuál ha sido el gran resultado que hemos tenido? Nosotros veníamos en las pruebas Saber 11 con un nivel muy bajo en inglés. Entregamos un 37% por allá en el 2011 y estamos en estos momentos en un 51%. Y además de eso, hemos tenido estudiantes con B1 y hemos tenido un estudiante con B más en inglés. O sea, para nosotros es un logro significativo, a pesar de que no son tantos estudiantes, pero sí hemos conseguido, que es lo importante, y eso motiva a los estudiantes que vienen atrás a también alcanzar esos logros. Entonces yo pienso que es la experiencia que me ha marcado como docente y es una experiencia que inclusive tiene un festival de inglés que lo hacemos todos los años, donde participan todos los colegios del municipio y colegios de otros municipios. Ha participado el Carmelo de San Juan del Cesar, ha participado el bilingüe de Albania, de Barranca, o sea, de del departamento. Hemos tenido participación y toda la programación es en inglés, desde los presentadores hasta los que llegan y
participación de los estudiantes. Eso a los estudiantes los motiva mucho, estar ellos en el escenario hablando en inglés, eso para ellos es un logro. Entonces es algo que ha sido muy motivador. Y lo último que le agregamos el año pasado, que estamos trabajando, este año estamos trabajando fuerte, es que hemos empezado a escribir con los estudiantes de octavo y noveno. Ellos están escribiendo cuentos cortos para estudiantes de primaria y de sexto y séptimo, estudiantes cuentos de estudiantes para estudiantes. Y los estamos ilustrando con inteligencia artificial en la plataforma de Padlet. Entonces, eso ha sido algo innovador también que hemos agregado a nuestro proyecto. Ok, muy bueno, profe. Yo por mi parte soy un licenciado en educación física y todavía pues no estoy activo, entonces estos espacios me sirven mucho, ya que veo los retos que hoy en día debemos tener como docentes, ser muy creativos. Así es. De ahí me surge la otra pregunta, que dice, dentro de su experiencia docente, ¿usted considera que el modelo tradicional puede ser más o menos efectivo frente a los procesos del modelo activo para satisfacer las necesidades de la educación en la actualidad? Bueno, yo pienso que de todas formas no podemos desprendernos como totalmente del modelo tradicional, porque hay un momento en que tú tienes que aclarar dudas, que tú tienes que hacer explicaciones y vas a estar frente a los estudiantes tú con el conocimiento aclarando todas esas dudas. O sea, es algo de lo tradicional allí. Pero yo pienso que el modelo activo es en estos momentos, con la generación que tenemos, es importantísimo que los docentes nos apersonemos y lo llevemos al aula, porque es la única forma de tú tener al estudiante atento a la clase y activo en la clase, porque es que ahorita en estos momentos hay demasiada tecnología, hay demasiadas cosas que el estudiante, si tú llegas a un salón a colocarte al frente, a hablar y hablar y hablar, los estudiantes se te van a dormir, los estudiantes no te van a captar viendo desde la neurociencia que solamente tienen unos 5 minutos, 8 minutos de atención, que es donde tú tienes que aprovechar para captar y para dar la información que tú quieres que el estudiante aplique, porque de ahí para allá el estudiante ya se te va a dispersar totalmente. Entonces tienes que tener en cuenta esa parte. ¿Y cómo lo haces? Activamente. O sea, que si tú entras a la clase y tú ya entras con un Orban, por ejemplo, que tú, el tema que vas a dar, por ejemplo, yo con ellos una vez que estaba con los verbos en presente simple, y yo entré con ellos, hicimos una ronda, salimos del salón, hicimos una ronda y comenzamos, había una regla. Yo no comencé, no, que la regla es esta, que la regla es esto, no. Ya después se hizo lo de las reglas, inclusive después que ellos lo averiguaron. Yo inicié la clase con la ronda y comencé a trabajarle con sonidos y palmas lo de los verbos. Por ejemplo, yo decía, I like, y yo me enseñaba yo, I like, y hacíamos eso. Luego hacía yo, she likes, y ya ellos ahí veían, le decía, I work, y yo me señalaba y tocaba las palmas, she works, y así, o lo señalaba a ellos. Y eso fue, y ellos sabían, bueno, cuando ella dice she, cuando ella dice he, hay una S, ¿por qué será? Porque cuando dice yo, ella no lo dice. Pero eso duramos ahí hasta que ellos agarraron como que la idea de lo que era antes de tú ir a explicar. Ya el estudiante ahí asimiló algo, aprendió algo con el juego que se le quedó. ¿Por qué? Porque hubo una repetición, algo rítmico en educación física, todavía que hay más movimiento, mucho mejor. Sí, claro. Claro, profe, muchas gracias. Se nota que eres muy creativa. Sí, excelente, profe Aleida. Ha sido de verdad de mucha satisfacción tener este espacio y estos minutos con usted, cargándonos siempre de esa buena energía que la caracteriza, precisamente para evidenciar que estos modelos educativos activos definitivamente son el camino, la luz para mantener a nuestros estudiantes como esos protagonistas de nuestras clases, desajenándonos de pronto de todo lo relacionado no desajenándonos, corrijo, no desajenándonos del modelo tradicional, pues son nuestras raíces, sin embargo, hay que tomar de la mano también la tecnología, pues a ellos les llama muchísimo la atención, la autonomía que genera también precisamente este tipo de modelos. Entonces, de verdad, muy agradecidos por su tiempo, por su dedicación y por invitarnos a seguir buscando estrategias para motivar a nuestros estudiantes para que amen la educación y en especial buscar una educación más inclusiva, más personalizada,
en sus intervenciones también hizo énfasis en eso. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar Tati, presentes. algo que también es importante, yo en mis clases tengo el canal de YouTube, que tú lo conoces, tengo en Instagram también mi Solano English Class, y últimamente los estudiantes pedían el TikTok, que no estaba como reacia a hacerlo, pero bueno, me decidí a hacerlo y me dado un buen resultado. ¿Por qué? Porque las actividades que tú haces en clase, tú las subes, ellos están pendientes. Mi, ya hizo el TikTok, mi, y los papás también. Ay, mi, que mira que yo la sigo, que ya vi esto, que me gustó esta actividad, inclusive que compartiendo experiencias con docentes, tengo una docente de Ucrania que nos seguimos mutuamente y eso es reconfortante cuando ella te dice, esa actividad está bien, esa actividad me gustó, entonces tú dices, bueno, lo estamos haciendo bien. Entonces se trata de eso, no Estamos es tener haciendo unas bien. redes para monetizar, en ninguna de ellas estoy monetizando, sino que es para que el estudiante vea lo que está haciendo y se motive él y se motiven los compañeros en también hacerlo bien. Sobre todo el compromiso, profe. Lo que veo es una docente muy, muy comprometida con el proceso académico de sus estudiantes, que de pronto si es de doblarse lo hace, precisamente atendiendo a esa necesidad de elevar los niveles de desempeño. Entonces, felicitarla y pues yo creo que motivarla a que siga dando lo mejor, que siga haciendo luz para todos. Y muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Tati, gracias Juan Pablo, Miller, fue un placer haber estado con ustedes en este espacio. Gracias, maestra. Feliz tarde, profe. Muchas gracias, Y Dios me profe. la bendiga. Feliz tarde, maestra. Ok, gracias. Señor, buenas tardes a todos y a usted también, toda. Mi nombre es Carlos Julio Gómez, Gómez. Solamente ese. Ok, Señor, gracias, profe. ¿Qué edad tienes? 72 años. Excelente. ¿Cuántos años asumiste ese rol de docente? Le digo, 50. 50 años. ¿Y en qué área? Ciencias naturales. Interesante, profe. ¿Cuál es el lugar donde trabajaste, donde te desempeñaste como docente de ciencias naturales? Yo en el Colegio Nacional de Varones, el que se llama hoy Juan Jacobo Aragón, en el Roy Villalba, solamente ahí. Había trabajado algunos años en Valledupar, en el Colegio Ateneo del Rosario, 5 años, mis primeros 5 años, mi primera experiencia. Interesante porque has tenido la oportunidad pues tuviste la oportunidad de recorrer diferentes instituciones educativas y la experiencia seguramente fue muy significativa. Profe, una pregunta más. ¿Qué tipo de población has liderado desde tus inicios como docente hasta el día de hoy? ¿Qué tipo de población lideraste? Señor todita, desde preescolar hasta universitario en posgrado. Toditas. Excelente. Bueno, profe Carlos Julio Gómez, doy paso a mi compañero Juan Pablo, licenciado en Ciencias Sociales, para que continúe con esta entrevista. Bueno, profe Carlos, buenas tardes, bienvenido. Para mí es un placer contar con un personaje que he estado escuchando, tiene bastante bagaje, bastante experiencia en el marco de la docencia, un trabajo bastante fuerte, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel social. Maestro, antes de comenzar quisiera hacerle una pregunta y es, ¿con qué modelo pedagógico se considera usted
que se ha relacionado en toda su carrera docente. No, yo en el transcurso de eso, con todo. Uno normalmente comienza con el modelo tradicional y a medida que va profundizando en el trabajo y en el estudio, entonces va tratando de mejorar los procedimientos, los procesos, las técnicas, y entonces uno termina utilizando la mayoría de los métodos a lo largo de la historia. Es decir, ¿usted no se ha casado con ningún modelo pedagógico? No, nada. En el último tiempo utilicé ese modelo que ustedes llaman activo. Después que Entonces, hice algunos estudios y entonces cambié el tradicional por otro modelo. Yo tuve la oportunidad de estudiar con profes cubanos y entonces ellos son muy afectos a los modelos activos y entonces eso me ayudó a cambiar de modelo. ya que su merced sí conoce el modelo activo. Sí tengo retorno. Ok, y siendo así, Sí, claro. y siendo así, ¿cómo lo implementó su merced dentro de su espacio y en el marco de su quehacer pedagógico? Bueno, comencemos diciendo que eso se debió a un trabajo que hice con la Universidad del Magdalena y entonces eso me sirvió para conocerlo y mi tesis de grado con la Universidad del Magdalena como licenciado en Ciencias Naturales fue exactamente un trabajo sobre eso. Y bueno, a partir de ahí le tomé cariño, fui mejorando algunas cosas del mismo modelo. Ok, profe. Y en ese trasegar, su merced considera que el modelo activo eh, tiene, o cuáles cree usted que son los efectos tanto positivos como negativos de este modelo activo en el marco, no solamente en el marco estudiantil, sino también está en el marco docente, en el marco de la escuela. ¿Tu merced qué opina? Es decir, yo soy de los que creo que eso va llegando como la lectura por etapas. Sí, cuando uno sale de la universidad, donde normalmente para el caso mío, en ese tiempo todos los profesores desarrollaban clases de tipo tradicional, explorar otros sistemas me llevó a hacer cosas. Y la primera experiencia no fue buena porque tenía unos estudiantes muy buenos en el tipo de clase tradicional y cuando cambiamos a la clase donde ellos participaban en el mayor tiempo en la clase, 70, 80, a veces a veces más, a veces menos, algunos de esos muchachos que eran muy buenos en la clase tradicional no se sintieron contentos con el sistema y terminaron casi que renunciando a la calidad que traían. Listo, mi profe. Y entonces esa Vale, experiencia tuve que corregir algunas cosas ahí, entender que tuve que corregir algunas, Juan, tuve que dime, corregir dime. algunas cosas porque entendí otra cosa que es más bregada, que el modelo no funciona si no hay diálogo. Es decir, si usted no conversa con los muchachos y le explica, le dice que qué consiste la cosa, qué es lo que se persigue, pues, el modelo no funciona. El modelo funciona es sobre la actividad dialógica.
Es decir, como un sistema preconstructivista. Yo no sé si eso es constructivismo, porque yo realmente he sido toda la vida escéptico con el cuento del constructivismo. Yo pienso que uno de los problemas de la educación en América Latina y también en Colombia, como quizás con más fuerza, es que los maestros asumimos las teorías o los modelos pedagógicos como si fueran cosas ya que una cosa mecánica que se pone allí y da resultados, que resulta que no. Entonces, desde esa perspectiva, no me parecía el sistema y qué cosas tenía. Que entonces el maestro que crea el constructivismo es crear conocimientos. Si los conocimientos están creados, había que entenderlo no como crear unos conocimientos nuevos, lo que el muchacho quiera, sino sobre la base de una temática seleccionada al principio del curso, se construye desde la mentalidad de cada uno y desde las estructuras mentales de cada uno y de la conexión del mundo de cada uno, la forma en que asume el conocimiento, pero tiene que ser el mismo conocimiento que los de los demás muchachos, solamente que con diferentes, sería como los libros, diferentes ediciones, cada uno hace su propia edición. Según el contexto y las necesidades. Coméntame que no te escuché bien. Que según lo que su merced me comenta, se amolda, el modelo pedagógico se amolda según el contexto y la necesidad que se esté generando. Sí, así es, Juan Pablo. Efectivamente, el profe precisamente acota eso, definiendo que los conocimientos se deben seleccionar de acuerdo a ese contexto individualizado de los estudiantes, atendiendo también a sus necesidades educativas individualizadas igual. Entonces, creería que coincidimos allí con la anterior entrevista. Mira que ahí es un punto de coincidencia. Entonces, démosle paso a Miller Cáceres, docente licenciado en educación física, que también cierra esta entrevista con 2 intervenciones. Gracias, profe Tatiana. Un gusto, profe. Bienvenido nuevamente. Gracias a todos. Yo le tengo por acá 2 preguntitas. Maestro, desde su experiencia, ¿qué experiencias significativas ha tenido dentro del aula que han marcado su experiencia docente al implementar el modelo activo en su práctica? O sea, ¿qué experiencias significativas ha tenido? Lo que le decía Juan, es decir, normalmente mucha gente cree, la inmensa mayoría del magisterio cree que los modelos funcionan como una máquina, y una cosa que tú le das inicio y funciona. Pero los modelos pedagógicos y la pedagogía general no funciona así. La pedagogía funciona todos los días, reconvirtiéndola, todos los días reformando, todos los días mejorándola, porque si no, no funciona. Y entonces, sobre ese modelo, ese sistema de mejorar todos los días, alguna vez yo fui profesor en la universidad algunas veces, y desde ese mecanismo de dialogar y de trabajar con los mismos muchachos, yo conseguí que muchachos que incluso yo pretendía promocionarlos en la asignatura del semestre, ellos reclamaban repetirla porque aceptaban y se autoevaluaban diciendo que no
no habían aprendido lo necesario, que querían ver la materia otra vez. Entonces, esa cosa me pareció significativa, que un muchacho en la universidad, donde se mete a darle un jurgo de plata, que diga, no, profe, yo prefiero repetir la asignatura con usted, se me entre que bien, la trabajamos ahí. Y lo que te decía de los pelados de la básica al principio, sí, y eso ocurre porque los maestros no somos conversadores, nosotros somos dictadores de clase. Sucede que el pelado no entiende qué está pasando, que de pronto estabas haciendo una cosa y después aparece con otra. Entonces los muchachos como que se despistan, no les gusta lo que está pasando porque ellos se sentían mejor aprenderse la clasecita que tú le consignabas en la libreta o en el tablero y ellos repetirla, que es diferente cuando, bueno, el tema para la clase entrante es este. Cada quien revise el tema sobre estos aspectos y lo vemos en la próxima clase. ¿Cuál es lo fregado de eso? Lo fregado de eso es que eso obliga a que el maestro vive en permanente actividad. Si el maestro no puede descuidarse, porque tiene que hacer dos cosas: servir de modelo a sus muchachos, pero tener también la capacidad de confrontar el discurso de los muchachos con el tema. Y lo que más recuerdo de eso es que ahí aprenden ellos y también aprende uno. Sí, lo que yo más saco es que yo aprendí demasiado con los pelados. Cuando los pelados van y revisan sus clases, construyen su clase, traen su temática preparada, uno encuentra que cosas que uno no sabía, de pronto ellos la traen porque revisaron otras perspectivas, revisaron otras teorías, que uno porque hay muchas, porque no la había revisado. Y eso es lo más significativo de ese sistema que yo encuentro. Claro, profe, toca ir adaptándose a las necesidades que nos exige hoy la sociedad. De ahí me surge otra pregunta. Dentro de su práctica docente, ¿usted considera que el modelo tradicional puede ser más o menos efectivo frente a los procesos del modelo activo para satisfacer las necesidades de la educación en la actualidad? Es decir, yo no creo que haya un modelo que sea esencialmente único, si no hay un modelo único. Y el modelo va a depender muchas veces de las circunstancias. Porque les decía, yo aprendí durante mi estudio en la normal y recibí clases de profesores solamente el modelo tradicional. Y tiene cosas buenas, el hecho de que el maestro se va convirtiendo en un ídolo porque uno lo ve que él sabe muchas cosas. Hay muchas cosas, que es capaz de resolver problemas, pero ahí también la figura del maestro influye mucho. Si el maestro es una persona que dialoga, que comprende, que es sensible a las inquietudes de los muchachos, el modelo puede funcionar parcialmente. Pero si el maestro no tiene esas condiciones humanas, el maestro no va a funcionar ningún sistema. Pero creo que no es superior al modelo activo, es que el modelo activo tiene una ventaja. Pongo un ejemplito. Yo tengo un closet y yo llego a buscar unas medias, unos pantaloncillos, una franela, y está todo eso revuelto ahí. Sí. Pero veo el de mi hija o el de mi mujer, entonces tiene, en una gaveta tiene las panties, en otra tiene las medias, en otra tiene los brasieres. Entonces, el conocimiento funciona como una cosa así. A veces recibimos tantas cosas y lo tenemos todo regado ahí. Y a veces lo vamos organizando. Y lo que hace el sistema activo es eso: enseñarnos a organizar la información que vamos recibiendo e irla colocando en el lugar que corresponde para que la estructura mental vaya creciendo. Porque si no, eso se nos convierte en un tutti frutti, pues. No sé cómo dicen ustedes, una mezcla de piña con papaya, con mango, con banano, con todas esas cosas ahí. Sí, claro. Yo también pienso que todos los modelos son importantes, ¿no? Porque para ciertas cosas necesitamos el tradicional, que son cosas precisas. Ajá. Ya para otras conviene trabajar con el modelo activo, que es darle el rol a los estudiantes que creen su propio conocimiento. Es que la frase crear su propio conocimiento es una frase que mucha gente no la interpreta por la vía que es. Si crear su propio conocimiento no es que el muchacho a partir de la tabla periódica o de la célula elabore otra cosa que no es célula ni tabla periódica, sino que pueda tener una visión de la tabla periódica diferente a la que yo tengo, pero sobre la misma tabla periódica.
o puede tener Claro, una visión sobre la célula diferente a la que yo tengo, pero sobre la misma célula. Y no que entonces la célula de él no se parece a la mía, la tabla periódica de él es diferente a la mía es cuadrada, él es triangular. Entonces, muchos maestros interpretan esa cosa en ese sentido. Creo que donde yo trabajaba en el ROI, cuando se formó el boom del sistema S, los maestros fracasamos y fracasaron por eso, porque era que el maestro no llevaba clase, entonces los muchachos pues decían ahí todas las cosas que querían y ese era el conocimiento. El conocimiento científico ya está estructurado y uno lo que tiene es que tomarlo en la forma que a uno más le conviene y la que mejor puede utilizarlo. Pero lo que no puede ser descartarlo o poner otro que no tiene la validez que tiene el científico. claro, profe, y para eso está el docente. Le agradecemos mucho de todos modos por este espacio. No, miles, si para eso estamos aquí, para colaborar con la gente, para trabajar. A mí me sirve que ustedes me inviten porque me pone a recordar las cosas que ya estoy dejando atrás. Claro, y yo que tengo poca experiencia, me sirve mucho de estos espacios. No se preocupe, para eso está Tatiana ahí. Tatiana es una mujer, la mujer más inquieta que yo conozco se llama Tatiana. Bueno, profe, no, súper, de verdad, muy agradecidos. Hoy en día se habla de co-construir, ¿eh? Y precisamente esto que estamos haciendo es co-construyendo aprendizaje. Para sintetizar, resumiendo de pronto desde su perspectiva, entendemos entonces que hoy en día el modelo activo debe ir encaminado a que los docentes seamos capaces de organizar toda esa información que traen nuestros estudiantes de una manera muy útil, sin descartar, hasta el punto de lograr de manera muy asertiva el crecimiento de la estructura mental de los mismos, tanto de ellos como nuestra, porque nosotros también vamos creciendo con ellos. Eh, Fortalecer la sensibilidad humana en la medida de generar confianza con nuestros estudiantes, que ellos sean capaces de reconocer en nosotros esa persona confiable a quien le van contando sus necesidades y nosotros aportamos significativamente también a solucionarles, a hacer como camino, a ser guías para ellos. Y bueno, la tarea es mejorar todos los días, sobre todo desde el ejercicio dialógico. Me corrigen si no es Que te así. echo otro Bueno, cuento, uh-huh. Tatiana, te echo otro cuento. Es que normalmente la gente piensa que ese sistema activo solamente es cognitivo, pero además de cognitivo también es emocional y comportamental. Es decir, el sistema incluye todos los componentes de la persona, porque no solamente te ayuda a aprender de una manera diferente, sino que te ayuda también a desarrollar unos comportamientos y unas actitudes frente al conocimiento también diferentes, que la gente apenas pretende creer lo que es solamente en el conocimiento. Yo no sé si ese conocimiento que usted le dice integral, del ser, del tener, del saber, porque incluye todo eso. Y te termino con un cuento. Yo alguna vez había leído, cuando pelaba a Nietzsche y le había oído a Nietzsche hablar del rumiante. Y esa figura yo la había arreglado con los muchachos y decía que uno aprende como aprenden los chivos. No sé, ustedes no conocen los chivos, pero yo sí. Entonces los chivos uno los suelta en la mañanita y ellos salen para el monte. No hay potrero, ellos se van para el monte. Y van por todo el camino y van mordiendo todos los brucos que van encontrando. Ellos no se pueden parar porque como son herbívoros, entonces los animales carnívoros los pillan y se los comen. Entonces el chivito va por todo el camino comiendo uno y en la tarde se regresa. Cuando regresa, él se busca un puesto en el corral y comienza a rumiar, que devuelve todo eso que cogió en el monte y va sacando lo que no sirve y va dejando en su estómago lo que de verdad le sirve como alimento. Y ese fenómeno, después lo vi en un libro de un amigo que se llama Educar es un arte, que es igualito, es decir, él usa otra figura, pero es el mismo. Y lo que hacen los pelados es eso. Un pelado recibe 6 horas de clase, o 7, o 5 de unidades. Y ese pelado se va para la casa y si no se pone a rumiar en la casa, el otro ya no sabe nada de eso. Entonces es sencillo. ¿Por qué? Porque rumiar es acotejar, botar lo que no sirvió de los apuntes que cogió, de las explicaciones que cogió, tomar las que le son importantes y a partir de eso entonces organizarlas en el estómago para que le sirvan de alimento. Ese alimento en nosotros se llama el conocimiento.
y si no lo cogemos por ahí, es que hay que dejarlo que rumien. Por eso es que cuando el pelado no tiene por la tarde un sistema de trabajo, se dedica 1 hora, 2 horas, 3 horas a revisar las clases que hizo, no es buen estudiante. El buen estudiante es el tipo que llega a la casa, se sienta, come, se baña y se pone entonces a ir desechando lo que no sirve, a tomar realmente los puntos esenciales. Entonces, somos rumianticos. Excelente, ¿no? Y ahí es donde uno aprende, profe, también en valorar la criticidad de los estudiantes. Precisamente el modelo activo también desarrolla el pensamiento crítico y era una de las fortalezas que en la anterior entrevista no mencionamos, pero que aquí con esa acotación podemos fortalecer. Eh, bueno, creo, Juan Pablo, no sé si tienes algo más que decir. Em, No, agradecimientos al profe por el espacio, por el tiempo, eh, porque pues de una u otra manera nos compartió todo ese bagaje que ha tenido eh, por por 50 años. Sí, Entonces, en señor. este caso fue que ha sido una gran experiencia. Fue un placer escucharlo y agradecido con su merced por habernos brindado este espacio. No, agradecido soy yo. Me permite no alejarme completamente del problema educativo. A ustedes, el hecho de que estén interesados en conocer cosas, en conocer otras opiniones, es positivo para todo el que quiere aprender. Un maestro tiene que estar en aprendizaje todos los días. De Eso es verdad. acuerdo, profe, de acuerdo. Mil gracias por todo y mejor Les dicho, aquí nos sobra, pasamos muchachos, toda una estén bien, vida. Un pasen abrazo, bien, profe. Feliz noche. Y qué no coman bueno mucho. que haya logrado. Miren cómo nos muestra la perseverancia y la motivación. Miren, ya logró prender su cámara. No se iba a quedar atrás. Ese es Carlos Y Julio ya lo Orozco. podemos conocer. No, cambié el computador porque estaba en el de mesa, entonces lo puse en el portátil. Ok, Ese ok. tiene cámara. Súper. Bueno, Bueno, buenas profe. noches, pasen bien. Feliz noche, santa noche. Disfrute No en coman Buenas tardes, compañeros de la Maestría en Educación de la Uniminuto. Estamos en el día de hoy, 19 de abril del 2025, haciendo una serie de entrevistas para la materia de modelos pedagógicos. En este caso, estamos en la entrevista explorando la fuerza del modelo educativo activo, ¿sí? Y el día de hoy tenemos al maestro eh, Willais Jason, eh, maestro activo, agradeciéndole, maestro, por su compañía, por su colaboración en este trabajo, en este trabajo de modelos pedagógicos referente al modelo activo. Buenos días, maestro Willais, ¿cómo está? Sí, muy buenos días para todos. Mi nombre es Willa Jason Quintero Amelines, saludándolos precisamente en este ejercicio pedagógico que nos atañe pues a todos nosotros como docentes, ¿no? Gracias por su saludo, maestro Willais. Maestro, ¿qué edad tiene su merced? Bueno, yo tengo 38 años. ¿Y cuántos años lleva su merced en el rol docente? Bueno, en el rol docente voy a cumplir exactamente 18 años en este proceso, en este ejercicio de la docencia. ¿Y su merced es licenciado en qué? Yo soy licenciado en educación con énfasis en español e inglés de la Universidad Pedagógica Nacional. Bien, profe. Profe, actualmente, ¿dónde desempeña usted su labor docente? ¿Con qué población? En qué lugar? Bueno, afortunadamente em, tengo la dicha de moverme en dos escenarios que siempre, digamos, han sido antagónicos, ¿no? El primer escenario es el escenario del colegio privado. Y el segundo escenario es el colegio público.
Muchas personas dicen que no hay brechas, pero definitivamente pues sí hay una brecha muy amplia entre el colegio privado y el colegio público en diferentes circunstancias que pues ya analizaremos y miraremos en su momento en el transcurrir pues de esta conversación. Trabajo en los dos colegios en zonas vulnerables. El colegio privado se encuentra ubicado en el barrio Jerusalén, en la localidad 19 de Ciudad Bolívar. No es un colegio público, es un colegio privado, como lo he dicho anteriormente. Y el segundo colegio es un colegio público en el municipio vecino de Soacha, también en un entorno bastante vulnerable. Bien, profe. ¿Y la población que su merced maneja? En los dos colegios manejo una población de estudiantes de bachillerato, es decir, entre los 10 años a los 18, 19 años, que es el estudiante más longevo que tengo de los dos colegios, ¿no? Es del colegio público, el de Soacha, precisamente. Bien, mi profe, una preguntita así ya como más puntual. ¿Con qué modelo pedagógico considera usted que ha relacionado toda su carrera docente? Bueno, em, hay que empezar diciendo que uno de la universidad sale eh, con ganas de devorarse el mundo y con un sentido rosa desde, desde todos los modelos pedagógicos que le brinda a uno la universidad, de la pedagogía activa que tiene tantos modelos o todos los modelos por juego, por retos, bueno, todo este tipo de cosas. Pero yo siento que en el transcurrir del tiempo la experiencia le va mostrando a uno ese camino, que es muy importante que el estudiante sea el centro, eso es muy, muy importante. Infortunadamente, pues todavía uno en el camino se encuentra muchas situaciones tradicionales que no han permitido todavía que la educación tenga un avance un poco más fuerte. Sin embargo, en ese ejercicio pedagógico, poco a poco va uno comprendiendo y entendiendo, pero em, pensémonos desde una pedagogía activa que el estudiante tiene que ser el centro, definitivamente. Tiene uno que explorar. Entonces, muy posiblemente un aprendizaje basado en retos, un aprendizaje basado en juegos o bueno, un ejercicio de gamificación, digamos que funciona muchísimo en ese proceso, pero yo siento que el docente tiene que ser cambiante, tiene que evolucionar, siento que no debe quedarse ni casarse, como coloquialmente nosotros le decimos, con un modelo determinado, ¿sí? Porque el estudiante se mueve y el del próximo año no es igual al de este año. Entonces, además las circunstancias, pensemos lo que nos cambió a nosotros la pandemia, ¿sí? Había muchísimas cosas que no sabíamos de la virtualidad que nos enseñó y nos dejó precisamente para alimentar esos modelos que constantemente nosotros utilizamos. Pero siento que sí es muy claro que el estudiante debe ser el centro, la experimentación de ellos también es fundamental y borrar un poco ese capítulo o por lo menos en mi caso, se borra un poco ese capítulo del docente catedrático que está al frente y simplemente se queda llenando los tableros y ese tipo de situaciones. Creo que eso hace mucho tiempo se mandó a recoger y sí es necesario en los procesos innovadores que utilicemos otros métodos que funcionan y que van a la vanguardia con lo que va pasando con el estudiante, que es el centro al final de cuentas. Bien, mi profe. Mi profe, una preguntita. ¿Alguna vez su universidad ha trabajado el modelo pedagógico activo dentro de su quehacer docente? Sí, claro. De hecho, desde varias metodologías, ese ejercicio o ese modelo. Terminando mi carrera, tuve la fortuna de
de adentrarme un poquito en la metodología Waldorf. Eh, Esa metodología me pareció espectacular. Es una metodología desde la creatividad, desde la experimentación, desde el juego, desde las emociones. El docente simplemente es un guía, entonces siento yo que, que aunque no se incorporó totalmente a mi quehacer y a mi ser, sí heredé muchísimas características de ese modelo y pues que hace parte de la pedagogía activa. Entonces, mm, yo siento que esa es una. Ahorita también en los nuevos estudios que se van haciendo, en los diplomados, en la maestría, los modelos basados en retos o, bueno, lo que llamamos el ABR, el aprendizaje basado en retos, o la ABJ, que es el aprendizaje basado en juegos, o el ABE, el aprendizaje basado en experiencias, que precisamente hacen parte de esa pedagogía activa que siento yo que en determinado momento pues va a tener que estar en la punta, o tiene que ser lo primero desde donde se vea al estudiante. Eh, También se le puede criticar un poco porque es un elemento que entra ahí en cierto debate y cierta discusión con la evaluación, porque eh, en este tipo de pedagogía activa se va al ritmo de aprendizaje del estudiante. Entonces, para nosotros el ejercicio docente es muy complicada la evaluación. Sin embargo, pues las nuevas formas de evaluar también, la metacognición, todo ese tipo de ejercicios ayudan a que de una u otra manera sea un poco más llevadero ese proceso evaluativo, ¿no? Claro, y en este caso, como va a ser más dispendioso el proceso y el trabajo frente al proceso evaluativo, y más si hay una población la cual no está acostumbrada. Sí, yo siento, profe Juan Pablo, que hay que jugársela mucho con la metacognición. Me parece que ese ejercicio es fundamental, con los estudiantes, ¿sí? Más allá de ese ejercicio de aprendió o no aprendió el concepto, eh, creo que el aporte que nosotros les podemos dejar es eso, precisamente el ejercicio metacognitivo. Bien, mi profe. Y ahora, con lo que tú acabas de comentarnos, ¿cuáles consideras que son los efectos tanto positivos como negativos del modelo activo, tanto en los espacios académicos como en los estudiantes? ¿Cuáles crees que son esos efectos? Bueno, lo que le decía, profe Juan Pablo, creo que la evaluación eh, entra un poco a reñir con el proceso de cada estudiante, ¿sí? Eh, los ritmos de aprendizaje no son los mismos en todos los estudiantes. Entonces, evaluativamente hablando, es difícil para el docente ese ejercicio, a pesar de que hay múltiples maneras de evaluar. Pero digamos en un contexto difícil, complicado como el que nosotros nos encontramos, donde tenemos salones, aulas con 45, 46, 47, 48 estudiantes, que es excesivo. Entrar en una pedagogía activa en su 100%, pues se hace casi que imposible. Si no, no, no ocurre, porque ese es otro de esa es otra de las debilidades de este tipo de modelos, mm, que son modelos de una u otra manera que se aplican muy bien para grupos medianos o pequeños, ¿sí? En el colegio privado también se tienen grupos de 30, 35 y ahí se hace difícil. Ahora en un grupo de 48, 47, pues es mucho más complicado, donde hay circunstancias en los estudiantes difíciles, hambres, violencias, procesos cognitivos no terminados, la incorporación de los procesos de inclusión
y la normativa de inclusión también, mientras que uno adopta la forma de evaluar también a un niño que no pertenece, entre comillas, pues llamémoslo así, a la regularidad, pues es muy difícil. Entonces, hablar de un modelo activo 100% eficaz, pues es muy complicado. De hecho, yo me atrevo a decir que en ocasiones uno tiene que recurrir a modelos arcaicos, les llamo yo, para poder generar una evaluación. Eso, dos, el colegio o los colegios, ellos, todavía los colegios se siguen rigiendo por el número, ¿sí? Y el número es una característica de una escuela enteramente tradicional, ¿sí? Y eso no lo ha logrado entender todavía, digamos, un Ministerio de Educación y ese tipo de situaciones. Entonces, no podemos hablar todavía de un rasgo 100% activo en el modelo activo en esos procesos pedagógicos. Gracias, maestro. Maestro, dentro de su quehacer docente, ¿qué experiencias ha tenido dentro del aula que lo han marcado al momento de implementar este modelo activo dentro de su quehacer docente, dentro de sus espacios de clase? Eh, yo creo que ese ejercicio de poner al estudiante en el centro y y de entender un poquito su contexto, porque pues uno entra en la experiencia del estudiante, eh, las situaciones por las que muchos de ellos pasan. Los dos colegios están en, en unos lugares geográficos que históricamente han sido vulnerados y son vulnerables en este momento, ¿sí? Se encuentran en la periferia, entonces las historias a las que uno tiene acceso en ese ejercicio docente, pues hace que lo conmuevan a uno definitivamente. Estudiantes que incluso le dicen a uno, pues yo para qué leo si yo tengo hambre. Estudiantes que le dicen a uno, profe, pero a mí de qué me sirve este libro, porque yo soy docente de español, no, a mí de qué me sirve este libro si en mi casa violentan o mis papás son violentados todo el tiempo, o ellos violentan. Hubo un caso en el colegio de Soacha. Este colegio tuvo hasta el 2021, en pleno año de la pandemia, un programa de reinserción de menores de edad involucrados en reclutamiento forzado. Entonces, llegaban estudiantes jóvenes o niños reinsertados de guerrillas o de paramilitares o todo este ejercicio. Eh, y tuve la oportunidad de estar en un proceso de un año como con dos estudiantes, dos niñas que pertenecían a bandos distintos, ¿no? Una pertenecía a la extinta FARC y la otra a las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC. Entonces era muy difícil manejar el ejercicio porque venían de unos contextos totalmente salidos. Si ya bien em, los lugares donde se encuentran los colegios son vulnerables. Ahora, ellas dos venían de un ejercicio de guerra, guerra, o sea, de vivir en la selva y allá escuchar eh, cómo las balas les pasaban por los lados, tener que coger sus maletas y salir corriendo porque venía un grupo, venía el otro. Entonces, tratar de mostrarles a estas niñas que son el centro, vamos a hablar desde su experiencia, experimentar desde su experiencia fue la guerra. Así que se puede experimentar académica o cognitivamente hablando, pedagógicamente hablando desde ese ejercicio bélico, ¿sí? Es muy difícil, muy difícil. Creo que ha sido uno de las experiencias que más me ha tocado. em, y,
y creo que me dejó muchas cosas, bueno, más que soluciones, muchos cuestionamientos frente a mi rol docente en estos momentos, ¿no? En ese momento. Bien, mi profe, bien. Y ya por último, profe, ¿usted considera que el modelo tradicional puede ser más o menos efectivo frente a los procesos del modelo activo para satisfacer las necesidades en la actualidad? Yo no sé, tal vez me vayan a sacrificar en cierta parte por lo que voy a decir, pero en esos momentos siento yo que ese modelo tradicional, algunas de las cosas de lo que hablábamos anteriormente, por ejemplo, el número, no se puede quitar todavía, ¿sí? No se puede quitar todavía. Eh, Uno ya puede hacer sus primeros pinitos, ¿sí? Como el gateador, sus primeros pasos tratando de, de ir quitando ese número y enfocarse más en precisamente lo que hablábamos ahorita, en el proceso metacognitivo y tratar de ayudarles, de guiar al estudiante para que creen esa conciencia crítica y ellos mismos sean los que terminen haciendo su evaluación, que ese sería el ideal, ¿no? Que uno les diga a ellos en ejercicios las competencias, tú tienes que alcanzar esto, esto y esto, y hacerles reflexionar y dice, ¿realmente alcanzaste esta competencia? Que al final de cuentas ellos mismos terminan haciendo ese proceso evaluativo, que es lo que uno como docente busca en el ideal pedagógico de todos nosotros. Pero hasta que no quitemos ese número, pues no se va a poder dejar atrás ese modelo tradicional e implementar totalmente un modelo activo. Y para eso, para muestras un botón, profe Juan Pablo. Em, el ICFES va en total no va en concordancia con las universidades. Miremos la Universidad Nacional. La Universidad Nacional no califica competencias como lo hace el ICFES. La Universidad Nacional es tú alcanzaste un puntaje muy alto, tú mereces entrar, pero tú no mereces entrar por las competencias que califica el ICFES. ¿Sí? Entonces, ¿de qué sirve que un bachillerato haya sido un modelo activo, teniendo el estudiante en el centro, con sus experiencias, con todas las características de los modelos activos que hoy día son vigentes, o están vigentes más bien? Si en las universidades a ti te solicitan un número para entrar, para ingresar. Y no solamente la nacional, vámonos a las universidades privadas y vas a ver que en las universidades privadas, en los Andes, en la Javeriana, en todas esas universidades, tú debes tener un top de número. O sea, no te califican porque alcanzaste esta competencia lectora ni nada de ese tipo de cosas, sino porque tuviste más de 700 puntos. Entonces, ahí hasta que el sistema educativo, que es lo más alto que hay, no esté en concordancia total, si nos llegan en discordancia, pues va a ser muy efímero lo que nosotros hagamos en ese ejercicio eh, de modelos activos y todo ese proceso. Bien, mi profe. No, pues muy de acuerdo con muchas ideas que usted postulaba ahorita con las preguntas, ¿sí? Eh, Nada, no solamente me queda agradecerle a su merced, no sé si le quiera enviar un mensaje a los futuros maestrantes de este curso frente a la pedagogía, desde su visión, desde su mundo pedagógico, si les quisiera enviar un mensaje. Y nada, profe, agradecerle a su merced por su espacio, por su tiempo, por su conocimiento va a ser valioso para este trabajo de investigación. Yo sí quiero decirles que no se rindan, no se rindan en el proceso pedagógico, eh, no se rindan de espíritu y no se rindan de actualización. Lo que se hace en la maestría es actualizarse, ¿no?
actualizarse y lo que uno más necesita de docente son herramientas y herramientas de todos los modelos. O sea, eso que uno venga, nos casamos con un modelo, venga, nos casamos con el otro, muy difícil. Adquiramos todas las herramientas que más se pueden. A nosotros la virtualidad nos dejó un sinfín de herramientas útiles para trabajar con estos muchachos y, y sabemos que la única manera de que nuestro país realmente empiece a tener un cambio es desde la educación y cerrando la brecha entre lo público y lo privado. Yo lo veo así, lo siento así. Eso es, profe Juan Pablo, muchísimas gracias por este espacio. Y a todos ustedes también agradecerles por escuchar estas humildes palabras. Gracias, mi profe.